Bueno, ahora sí comenzamos. En nombre de la Fundación Lovexer, les damos la más cordial bienvenida al webinar de asma y tabaco, en el que trataremos de ahondar sobre el verdadero impacto del consumo de tabaco en nuestra salud respiratoria. Sabemos que el tabaco es perjudicial para nuestra salud, pero ¿cuáles son los riesgos de fumar si somos personas con asma? O si somos pacientes asmáticos y convivimos en un entorno en donde hay personas fumadoras, ¿podemos contraer asma por fumar? Estas son algunas preguntas en las que el doctor Cepeda nos dará luz y otros temas muy importantes a la hora de cuidar nuestros pulmones. Les presentaremos la agenda. Tenemos al doctor Alfonso Cepeda, quien va a presentar el impacto del asma y tabaco en la salud respiratoria. El doctor Alfonso Cepeda es especialista en alergología clínica de adultos y pediátrica. Además fue presidente de la Sociedad Latinoamericana Sociedad Latinoamericana de Alergia, Asma e Inmunología y presidente de la Sociedad Colombiana de Alergia. Posteriormente a esta intervención, tendremos una ronda de 10 minutos de preguntas y finalmente la participación de Claudia Jiménez, terapeuta respiratoria con especialización en cuidado intensivo, experta en manejo de fibrosis quística y asma. Doctor Cepeda, le damos la palabra. Muchas gracias, Andrea, y muchas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, porque esto en últimas es un gran diálogo de todos, de muchos, y un diálogo que persistirá después también de esta charla. Voy a compartir, con tu permiso, Andrea, creo que ya tengo permiso para compartir la pantalla, ¿cierto? Es correcto. A ver. Como Andrea les dijo, vamos a hablar básicamente del asma, y al hablar de asma hablaremos de algunas enfermedades relacionadas y el impacto del tabaco. Igualmente vamos a hablar de distintas formas de tabaco, no solamente lo que tradicionalmente conocemos como cigarrillo. Soy Alfonso Cepeda Sarabia, médico alergólogo. Estoy en la ciudad de Barranquilla, Colombia. Estoy a nivel del mar. Si estuviera en Bogotá, posiblemente estaría con chaqueta o con suéter. Pero estamos aquí muy informalmente para todos ustedes. Algunos recordarán de pronto el cigarrillo piel roja, que estuvo en algunos países latinoamericanos, y como vemos, este cigarrillo que está aquí acostadito era, y todavía lo es, un cigarrillo sin filtro. Ahí ahora piel roja con filtro. ¿Por qué lo traigo? Porque yo primero quiero traer una pequeña anécdota personal. Mi padre, que en paz descanse, fue fumador hasta que yo tuve 12 años de edad. Y fumaba piel roja, este cigarrillo. Y piel roja sin filtro. Cuando nosotros terminábamos la cena de la noche, allí mismo, él estaba en la cabecera, terminábamos la cena y allí mismo él encendía su cigarrillo. Acuérdense que eran épocas en que no había los conocimientos que existen hoy, ni mucho menos la conciencia que hoy existe con respecto al cigarrillo. Y simplemente, máximo, mi mamá a veces le decía a mi papá, mira que los niños están tosiendo, a lo sumo, punto. Recuerden también que en aquellas épocas los aviones, las últimas sillas eran las de los fumadores y de ahí para adelante eran las de no fumadores. Era el mismo aire que respirábamos todos. Pero esto del cigarrillo piel roja creo que fue importante. A mí me marcó, yo desde, bueno, este no soy yo, es una foto pues, que tomé, pero es una foto muy diciente de lo que es un padre fumador desde que su niño nace. Para bien de todos nosotros, a los 12 años de edad, mi padre le diagnosticaron una úlcera gástrica. En aquella época no había los tratamientos que hay hoy y se decidía todo con una cirugía. Mi papá lo primero que hizo fue sacarse el paquete de piel roja y lo tiró a la basura y cortó radicalmente, pero radicalmente. Allí no hubo que el reemplazo de la nicotina, que la terapia, nada. Yo creo que la terapia fueron sus hijos. Éramos varios hijos, todos hombres, estábamos pequeñitos y yo creo que fue la principal motivación. Gracias a Dios, salió muy bien de su cirugía, muy bien de su úlcera. Mi papá pues, vivió muchísimos, muchísimos años más, ya falleció casi de 90 años, pero yo a veces digo, caramba, úlcera bendita, gracias a ella mi papá dejó el cigarrillo. Lo importante es que cuando nosotros tratemos de dejar, no tengamos que hacerlo de pronto por una razón de salud tan contundente, sino porque querramos realmente prevenir. Increíblemente, miren esto, la propaganda de la época, una dama pues muy agradable, enciende un piel roja, el mayor placer todos los días, o sea, se incitaba a fumar diariamente. Muy bien. A ver, la diapositiva.
Bueno, y hoy los cigarrillos tienen esto que no tenían antes. Por ejemplo, fumar causa aborto. Fumar es peligroso para la salud. Fumar causa cáncer. Antes no tenían estos pequeños avisos que hoy en Colombia por ley y en muchos países hay que ponerlos necesariamente. Esto yo no creo, y parece que los estudios dicen que no creo que realmente obstruya mucho digamos, el vicio de muchas personas. Estos avisitos yo creo que son un saludo a la bandera y no más, pero es mejor ponerlos que no ponerlos. Rápidamente, todos sabemos lo que es el asma, pero en resumen, es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, se caracteriza por exacerbaciones, revisiones, mejor dicho, por crisis y periodos en que la persona está muy bien. A veces la crisis son solamente de tos, solamente. Diferentes factores involucran el agravamiento, pero el humo de cigarrillo, no cabe duda, es uno de los principales, sobre todo cuando estamos en espacios cerrados. Y esto es el asma. A la izquierda vemos el bronquio normal abierto por donde pasa el aire y a la derecha el bronquio inflamado y contraído por donde casi no puede pasar el aire. Aquí lo vemos de pronto un poco más claro con este músculo alrededor. Y el músculo alrededor en determinados momentos hace esto, constriñe el bronquio y viene la dificultad respiratoria, pero al mismo tiempo tenemos aquí la inflamación en la pared. Bueno, ya vamos a ver a lo largo de varias diapositivas y a lo largo de la charla cómo el cigarrillo induce cada vez más la inflamación y puede, por demás, inducir también la broncoconstricción, que es lo que hace que el paciente tenga dificultad para respirar. Aquí tenemos el cigarrillo de primera mano, esta fumadora. Aquí tenemos el cigarrillo de segunda mano, la amiga que no está fumando, pero que recibe el humo de la fumadora y que ya está tosiendo. Este es el cigarrillo de segunda mano. Ya sabemos lo que es el famoso fumador pasivo. Y hay muchos fumadores pasivos en el mundo. Bien, ¿qué es el humo de tercera mano? Es la contaminación que queda pegada en nuestras ropas, en las camas, en las cobijas, en los muebles que son de tela, etcétera, etcétera, en los automóviles, que queda allí y muchas veces por varios meses y en algunos sitios y en algunos textiles por varios años. Queda allí ese cigarrillo y quedan partículas de nicotina. Ese es el cigarrillo de tercera mano. De modo que si una persona en un cuarto de un hotel fuma dentro del cuarto, posiblemente durante varios meses los turistas que lleguen allí a ese cuarto de pronto van a tener tos y no saben por qué es. Y el que es asmático de pronto va a tener una crisis de asma y no sabe por qué. Y ese humo que queda allí durante varias semanas tiene más de 250 químicos que son tóxicos, que son un peligro para el organismo. Y este es el cigarrillo de tercera mano, que queda hasta en la piel y la pelambre de los animalitos, de las mascotas, de las telas, etcétera, etcétera, etcétera. Allí no hay ningún fumador. Ellos pueden estar fácilmente fumando el cigarrillo de tercera mano. ¿Qué es esto? Aquí va el fumador, atrás está la mamá con su niño. Estos son fumadores pasivos. Y muchas veces sufren más las consecuencias que el mismo fumador. Traigo esto simplemente, estas eran unas quemas. Aquí hay un río, esta es mi ciudad, Barranquilla. Aquí hay un gran río y del otro lado a veces hay unas quemas bárbaras y las brisas vienen de allá para acá. Se ha estimado que en algunos momentos de esas quemas tan bárbaras, cuando nos llenamos de humo, miren, 2014, cuando nos llenamos de humo, se ha estimado que en algunos días fue de tal contundencia la quema y el humo que llegó a la ciudad que cada uno de los que aquí residíamos podíamos haber fumado el equivalente de 2 paquetes de cigarrillo. En otras partes tienen volcanes cercanos y cuando hay cenizas pues tienen esa contaminación. Pero es para que vean que la cosa puede venir por muchos lados. Y aquí está a mamá fumadora, niña con asma o hijo con asma. Ahora vamos a hablar de eso. La prevalencia del tabaquismo en pacientes con asma en general se aproxima a la prevalencia de la población global. 10, 12%, en algunas partes 15, en algunas partes 7, 6. Incluso en el asma grave, el porcentaje de fumadores asmáticos podría alcanzar o inclusive superar a la población general. ¿Quién lo creería? Asmáticos graves y fumadores. Conozco personas, he tenido pacientes que simplemente
no pueden dejar de fumar, unos, otros simplemente deciden no dejar de fumar, como otros deciden dejar de fumar. El porcentaje de asmáticos graves que usan cigarrillos electrónicos, pasemos ahora a esta nueva ola de hace varios años, en este estudio fue del 2%, más que en la población general de muchos países. De modo que aquí comenzamos a hablar un poquitico del cigarrillo clásico y del nuevo cigarrillo, entre comillas, el cigarrillo electrónico. Los fumadores asmáticos sufren más síntomas y exacerbaciones y desarrollan una disminución más rápida de la función pulmonar y tienen un peor pronóstico que los asmáticos no fumadores. La cosa parece evidente, pero hay que decirla y hay que recordarla. A asmático que fuma le va peor que asmático que no fuma. Parece evidente, ¿cierto? Para mucha gente no es evidente. De pronto, por allí, quien tenga el micrófono prendido, le agradecemos apagarlo. Tú tienes, Andrea, la posibilidad de apagar todos los micrófonos. De pronto, seguimos aquí. Bien. Esto llegó en este siglo, desde el 2003, el cigarrillo electrónico, muy popular, y se anuncia como una herramienta para dejar de fumar. Crónica de una muerte anunciada como el libro de García Márquez. No, no sirve para dejar de fumar. A algunas personas les sirve si utilizan otros métodos también, pero en general no es la vía para dejar de fumar. El cigarrillo electrónico, y ahora vamos a ver algunas cositas. La experiencia clínica demuestra que los fumadores que intentan dejar de fumar, y algunos utilizan el cigarrillo electrónico como alternativa. Pero la seguridad no se ha demostrado de manera científica en la población general y mucho menos en la población de asmáticos. Esto pues es un cigarrillo electrónico, tiene varias partes, hay unos más pequeñitos y hay unos más grandes, pero en general tienen aquí un recipientico donde guardan una serie de sustancias, aceites, aromas, a veces unas sustancias dulces que hace que sea agradable, un aroma dulce que hace que sea agradable fumarlo para hombres y para mujeres. Ahora vamos a ver lo que implica eso. Y hay muchas formas de cigarrillos electrónicos y muchos de estos aceiticos y aromatizantes que sirven para llenarlos, calentarlos, llenarlos y fumarlos, con nicotina incluida. Y en unas partes se ha convertido en una moda. Es una linda moda, yo vapeo, etcétera, etcétera. ¿Cómo se constituye el aerosol de los cigarrillos electrónicos? Esto se define por la temperatura, por el contenido líquido en ese calentado, como el polietilenglicol, la glicerina, agentes saborizantes, nicotina en concentraciones variables, ojo, porque algunos traen nicotinas en cantidades industriales, grandísimos, y otras sustancias en general, y otras sustancias no nicotínicas. Bueno, los estudios de laboratorio que muestran que todo esto es citotóxico, o sea, es tóxico para las células del tejido pulmonar y es análogo al del cigarrillo del tabaco. O sea, parece ser que no tenía esto muchas ventajas con respecto a cómo nació inicialmente como una moda y cómo se anunció inicialmente. Miren que aquí parece que hubiese una carabela, pues, que es la que bota esta persona cuando expele su aire. En los compuestos tóxicos del cigarrillo electrónico hay más de 80 compuestos, cada vez se encuentran más y más y más y más, incluidas toxinas como el formaldehído, el acetaldehído, nanopartículas metálicas y otros, y en los líquidos de los aerosoles, y como resultado se relacionan con un aumento de los síntomas en las personas con asma. Es que el cigarrillo electrónico lo que trae son irritantes y tóxicos para los pulmones de cualquier persona que la fume y del asmático en particular. Pero hagamos una analogía también de la persona que tiene POC, de la persona que tiene bronquitis crónica, la persona que tiene fibrosis quística, etcétera, etcétera, etcétera. Para todas las patologías respiratorias, agudas o crónicas. Y entonces pasa esto. Desgraciadamente, los pulmones también se encienden como si el humo y como si la candela estuviese adentro. Pero microscópicamente, en últimas, eso que estamos viendo aquí, en esta diapositiva, exactamente es lo que sucede con los cigarrillos electrónicos. Vamos a hablar un poco más de ellos, puesto que del cigarrillo clásico como tal ya hay mucha información y cada vez hay más conciencia de lo peligrosos que son. Estos sistemas electrónicos de suministro de nicotina, ojo, caigamos en cuenta, cigarrillos electrónicos sí suministran nicotina. Son de alta potencia
y los de la nueva generación parecen querer adaptarse un poquitico al usuario, más gotas, más concentración, menos concentración, pero esta exposición llegan a las células que revisten el bronquio por dentro, esa alfombrita por dentro, se llaman las células epiteliales, y la exposición de esas células a determinados aromatizantes líquidos alcanza umbrales de toxicidad. Ojo, el cigarrillo electrónico suministra tóxicos para los pulmones y no se quedan en los pulmones, porque llegan a todo el organismo y producen efectos en otras partes también. Hay sustancias inhalantes laborales que en última son algunas similares, que son las del asma ocupacional y producen deterioro en síntomas de asma. Y resulta que algunas son similares a las que también se usan en los cigarrillos electrónicos. Lo que pasa es que esas sustancias ocupacionales están muy estudiadas. Por eso ya se sabe que cuando están en los cigarrillos electrónicos, obviamente que los cigarrillos electrónicos pueden causar también, como en el caso laboral, enfermedad obstructiva, ojo, irreversible de las vías respiratorias en trabajadores sanos que están respirando eso. Aquí, ¿cuáles son los trabajadores sanos? Pues, hombre, todos los fumadores pasivos que inhalan todos esos deliciosos aromas del cigarrillo electrónico. Les puede producir enfermedad obstructiva irreversible. Si la obstrucción es del 10%, ya quedó solo con el 90% de funcionalidad. Si la obstrucción es del 60%, hoy en día no se puede revertir, esa persona quedó solamente con el 40% de su capacidad pulmonar. Y ya sabemos que tienen que andar pues con la cajita, el oxígeno, la balita de oxígeno, las gafitas de oxígeno, etcétera. La descomposición térmica, acuérdense que estos líquidos se calientan, la descomposición térmica del polietilenglicol y la glicerina vegetal, dos de los muchos componentes que hay en los cigarrillos electrónicos, son elementos clave en estos líquidos y generan unos carbonilos reactivos que incluyen varias cosas, como el formaldehído, que tienen toxicidades pulmonares bien conocidas. Es que miren, la documentación sobra, lo que hay que hacer es la difusión y la concientización. Y se descubrió que ese vapor del polietilenglicol induce irritación respiratoria y aumenta el riesgo de asma para aquellas personas no asmáticas, pero que pueden tener un riesgo hereditario o de cualquier otro motivo. Por tanto, pueden inducir asma, pueden empeorar al paciente que tiene asma y pueden empeorarlo hasta el punto de producir una fatalidad. Un cigarrillo electrónico fumado en determinado tiempo y en determinadas cantidades puede también producir una fatalidad. Ojo con eso. Entonces, ¿qué vamos a escoger? ¿Muchos cigarrillos o un cigarrillo electrónico? ¿Cuál escogemos? Pues mi respuesta es muy clara, obviamente. Ninguno, radicalmente ninguno. Se descubrió que la exposición a largo plazo de los cigarrillos electrónicos cambia el epitelio bronquial humano y promueve daño, promueve procesos inflamatorios, que es lo que sucede en ese bronquio del paciente asmático y de muchas otras patologías respiratorias. Y la exposición prolongada a algunos de sus componentes da como resultado complicaciones respiratorias como el asma. O sea, hay personas que nunca fueron asmáticos y que con el cigarrillo electrónico se volvieron asmáticos. Cambia la microbiota, ahora que está muy de moda lo que llamábamos antes la flora intestinal. No, ahora es la microbiota intestinal y nuestro organismo tiene microbiota, o sea, microbios en todas partes. Pues el cigarrillo electrónico cambia la microbiota normal del sistema respiratorio, cambia el sistema inmunitario y esto se asocia con alergias o asma. Porque la microbiota natural que nosotros tenemos en todos los órganos de nuestro organismo convive con nosotros y nos ayuda en muchos procesos. Cuando la cambiamos, se vuelve deletérea, se vuelve un peligro. Bien, ¿qué promueven también? Marcadores proinflamatorios, como hemos hablado, y profibróticos. Cada pedacito de fibrosis pulmonar es como una estatua, y eso queda rígido allí. Y producen daño del ADN, nada más ni nada menos. O sea, se meten con nuestra parte genética. Es realmente un problema que desde el punto de vista por lo menos teórico y racional no hay que pensarlo dos veces. Pero miren que sucede esto, desgraciadamente sucede. Madre fumadora, feto fumador. Inútero, ese feto ya es fumador y se han encontrado partículas de carbono en las placentas
de madres fumadoras. Esto casi que podríamos decir es un crimen, porque es volver a un feto fumador y producirle un problema de salud muy serio desde un principio, desde antes que nacer. Increíble. Bueno, la nicotina, ya sabemos, afecta el desarrollo pulmonar del feto, produce una reprogramación epigenética. Epigenética es la genética que actúa con nosotros y nos cambia un poco. Produce reprogramación epigenética en el recién nacido. Y ojo, transmisión multigeneracional. El que hoy está vapeando o fumando cigarrillo electrónico, que lo sepa, va a afectar a sus hijos, a sus nietos y a sus bisnietos, aunque ellos no fumen desde ahora. Hay una transmisión multigeneracional. La responsabilidad es inmensa. Algunos agentes saborizantes prolongan la actividad de la nicotina. Y miren, muchas veces ciertas industrias usan cigarrillos electrónicos ¿para qué? Para suministrar nicotina y para la persona se le vuelva un vicio, se acostumbra a la nicotina, qué rico el cigarrillo electrónico, y después se vuelve nicotino dependiente. Bien, es probable que el uso del cigarrillo electrónico durante el embarazo sea tan peligroso para el desarrollo fetal como el tabaquismo materno directamente. Bien, por tanto, las ventas deberían restringirse en el embarazo. Debería haber una prohibición mundial de que una mujer embarazada fume cualquier clase de tabaco y cigarrillo electrónico. Nicotina y embarazo, lo mismo. La nicotina tiene un impacto negativo para el feto. Es necesaria, de forma absoluta, la abstinencia de las mujeres. Yo creo que esto no hay que repetirlo muchas veces. Aquí está la mujer con su bebé, que su bebé ya tiene que tener una mascarilla de oxígeno inútero porque ya lo volvió fumador. Qué tristeza. Bien, hablemos unos detallitos muy pequeños que a veces no se habla. La boca. ¿Por qué el vapeo, el cigarrillo electrónico, es malo para la salud bucodental? Puede producir boca seca. Y la resequedad bucal produce mal aliento y también puede producir llagas. Puede provocar caries. Puede producir enfermedad de las encías. Y entonces seremos pacientes de los especialistas. ¿Por qué? Porque reduce el flujo sanguíneo y por tanto las encías están mucho menos irrigadas y pueden producir cualquier enfermedad, enfermedad periodontal, por ejemplo. Decoloración de los dientes, si ponemos un poco de atención a la parte estética, pues decoloración de los dientes. Para hombres y para mujeres, para todo el mundo. Y hablemos un poquitín de esto, ya medio vamos a terminar con un par de temas, pero haremos un poquitín de esto. Cuando vino esta moda, este siglo, del cigarrillo electrónico y comenzaron a verse un montón de problemas, un montón de hospitalizaciones y estadísticamente bien, oye, estos estaban vapeando. Entonces se acuñó este término, EVALI. EVALI es, por las siglas en inglés, es la injuria pulmonar asociada al vapeo o al cigarrillo electrónico. Es por las siglas en inglés, pero eso quedó ya acuñado como universalmente y para nosotros en español lo llamamos EVALI. ¿Qué es EVALI? Una enfermedad causada ¿por qué? Por el cigarrillo electrónico, por el vapeo. EVALI, acordémonos de esa palabra. Y en lavados broncoalveolares, en 51 casos de EVALI, encontraron presencias de acetato de vitamina E que tienen los vapeadores. Le echaron la culpa primero a la vitamina E, pero después no, el tetrahidrocannabinol. Muchos tienen cannabis, marihuana en pocas palabras, y un montón de otras sustancias. Este uso de cigarrillos electrónicos se han encontrado en concentraciones de marihuana en los 90 días previos al inicio de los síntomas. Tienen unos síntomas, pero el paciente no tiene ninguna enfermedad, no se puede clasificar. En los últimos 90 días fumó cigarrillos electrónicos que tenían concentración de marihuana. Son pacientes que tienen unas opacidades en la radiografía de tórax que increíblemente se parece a la opacidad de la neumonía del COVID, que hoy ha estado de moda en todo el mundo. Son pacientes que no tienen una infección pulmonar. El panel viral es negativo. O sea, el paciente tiene de todo y es negativo para todo. Y el único antecedente es el cigarrillo electrónico. Esto lo leeré porque es realmente un testimonio
los pacientes, en su mayoría sanos, en sus últimos años de adolescencia, adolescentes, o a principios de los años 20, se presentan a la sala de emergencia con falta de aliento severa, a menudo después de sufrir durante varios días vómitos, fiebre, fatiga. Es una enfermedad intestinal, en fin. Algunos han terminado en la unidad de cuidados intensivos con un ventilador durante semanas. Qué lástima y qué tristeza. Es como los pacientes del COVID con los ventiladores intubados allí durante varias semanas. Algunos han fallecido. Bien, seguimos. Un grupo de pacientes presentaban síntomas de laboratorio y hallazgos radiológicos de neumonía por COVID, pero eran negativos para el COVID. ¿Qué tenían? EVALI. Características clínicas y radiológicas parecidas a las del SARS-CoV-2, o sea, a la del COVID. Y las consecuencias similares a las del COVID. Y acuérdense el COVID, ¿cuánta gente no ha matado en el mundo? ¿Cuánta gente no ha dejado con secuelas respiratorias, además de secuelas cardiovasculares, secuelas neurológicas y secuelas desde el punto de vista también de actividad y energía? Algunas conclusiones con respecto a esta enfermedad, EVALI. Al pasar el tiempo transcurrido del uso, hay una considerable falta de conocimiento acerca del EVALI entre quienes fuman. O sea, muchísimos de los que fuman no saben que pueden estar yendo hacia esa enfermedad. Por tanto, se requieren más esfuerzos, como este que está haciendo la Fundación. Excelente esfuerzo para promover más conocimiento sobre estos temas y sobre el EVALI en particular, para que no pasen y no veamos tanto estos panoramas de humo, y me permiten la palabra, de humo maldito. Ingredientes nocivos de los cigarrillos electrónicos. Miren, el primero, la nicotina. ¿Qué eran para dejar la nicotina? Pues ingrediente más importante, la nicotina. Muchas partículas ultrafinas que llegan a los pulmones, el diacetilo, que produce enfermedad pulmonar grave, compuestos orgánicos volátiles, oigan, productos químicos cancerígenos. ¿El cigarrillo electrónico puede producir cáncer? Sí, señor, puede producir cáncer. Bien, y aquí tenemos a alguien a quien ni la cara se le ve y alguna mujer a quien tampoco se le ve la cara porque están simplemente con un pulmón que fue normal en su momento y que ahora va a ser como un pulmón de EPOC, un pulmón negro. Este es el pulmón de EPOC del cigarrillo clásico, pero puede ser el pulmón del EPOC también del cigarrillo electrónico, el pulmón negro del cigarrillo electrónico. Y miren lo que nos dice esta chica, posiblemente en sus primeros 20 o sus últimos teenager. Yo quiero, miren lo que dice, ella está hospitalizada, está con oxígeno, fue una gran vapeadora y dice, yo quiero comenzar a hacer una campaña contra el vaping. No podía hablar, tuvo que escribirlo. Si esto no es causa del vaping, yo obtuve neumonía que salvó mi vida. El vaping pudo haberme matado. O sea, ella dijo, gracias a Dios el vaping me produjo neumonía, porque si no, hubiera seguido fumando y fumando cigarrillos electrónicos. Entonces, conclusión, no vaping, pero ampliémoslo. No cigarrillos de ninguna clase. No cigarrillos, no pipas, nada, narguila, ninguno. No cigarrillos de ninguna clase. El cigarrillo clásico, ya sabemos, tenemos mucha información y mucha de la que acabamos de dar de los cigarrillos electrónicos comparte información de sus efectos deleterios con el cigarrillo clásico. Muy bien. Expresamente he querido dejar de pronto ahora para el final, en algún diálogo, en algunas preguntas, algún temita que es importante, como por ejemplo el de pautas, ayudas para dejar de fumar. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Cepeda, por su excelente presentación y por la información que nos ha compartido. Me llevo, y creo que es importante resaltar que el cigarrillo electrónico es altamente tóxico, tanto como el tabaco, y nos aumenta obviamente el riesgo de desarrollar asma, empeorar al paciente con asma exacerbando síntomas y pudiendo desencadenar, como usted bien lo dijo, eventos fatales para nuestra salud. Es importante tomar conciencia e informarnos, no seguir modas, tendencias,
como normalmente pues los jóvenes tratamos de seguir, siempre es tomar conciencia y poder hacer algo por nuestra salud. No sé si tengan alguna pregunta, alguna duda en el chat. Aquí tengo en tu pantalla abajo a la izquierda. Ahí está, activado, Doctor, perfecto. quiero saber, una persona que fue fumadora, ¿cuánto demora para desintoxicar los pulmones? ¿Y cuántos años demora? Y que no, una persona que fumó más de 20 años, pues en este caso yo. Ya. Muy bien. Una excelente pregunta, Alba, porque es una pregunta muy frecuente. Depende del tiempo y de la dosis, porque no es lo mismo el fumador que se ha fumado 2 o 3 cigarrillos diarios o el fumador que de pronto solamente fuma los fines de semana, al fumador que constantemente se ha fumado inclusive 2 paquetes diarios, ¿de acuerdo? Entonces, llega un momento en que dependiendo de la cantidad de cigarrillo que hay en el cuerpo, llega un momento en que hay algo que siempre va a quedar en los pulmones, algo que va a ser irreversible. Pero, si una persona como tú tiene una buena función pulmonar, pues de aquí en adelante lo que tienes que hacer es una muy buena higiene respiratoria. Y eso implica también ejercicio, etcétera, etcétera, y alejarte de todo tipo de contaminante aéreo, alejarte de fumadores, pero alejarte también, ojo, de muchos sprays, ambientadores, insecticidas, fumigaciones, detergentes, desinfectantes, de la contaminación vehicular, de la contaminación industrial. Mantén una buena higiene respiratoria. Entonces, hay personas que tienen situaciones irreversibles porque llegaron a un punto tal que producen un enfisema importante. Hay otras personas que lograron parar a tiempo, que no tuvieron consecuencias tan grandes y pueden haber quedado hasta allí y la cosa nunca va a empeorar manteniendo una aceptable función pulmonar. Pero la mejor decisión es: ya dejé de fumar, ya no fumo más. Gracias, Alba. Muchas gracias. Tengo otras preguntas, doctor, de Caterín. Pregunta, para resumir. Gracias, doctor. Mucho gusto. Hola, nena. Bien. Nos comentan, ¿el cigarrillo electrónico nos produce asma y el tabaco nos genera EPOC solamente? Todo produce todo. Es verdad, tienes razón, es muy buena pregunta, ¿no? El cigarrillo electrónico puede producir asma, el cigarrillo normal, clásico, también puede producirlo, el tabaco también. Todas las formas de fumar, de introducir humo en nuestros pulmones, puede producirlo, como la persona que está expuesta a constantes quemas vegetales. También esa persona también puede producir asma. Pongamos los 2 ejemplos clásicos. Puede producir asma, puede producir EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. O sea, todo humo que entra a nuestro organismo, pues en ciertas cantidades y con cierto tiempo de exposición, pueden llevarnos a esas patologías y lo mínimo a una bronquitis crónica. Buena pregunta y gracias, porque yo creo que hacía falta la precisión. Okay. Tengo aquí otra pregunta, doctor. Pregunta sobre si el humo del vapeo también genera daños en las personas que se encuentran a mi alrededor, tal como lo hace el fumar un cigarrillo con tabaco normal. Sí, señor. La respuesta es un contundente sí. De acuerdo. Aquella persona que está cerca, al lado, o conviviendo con alguien que está vapeando, o en una sala de la casa y alguien está vapeando, también son fumadores pasivos y también son sujetos de poder sufrir todas las consecuencias de todos estos tóxicos del vapeo. Por eso yo decía, miren, hay una responsabilidad que es transversal, que es aquí inmediata, con la gente que tenemos al lado, y hay una responsabilidad, acuérdense, transgeneracional. Cambia un poco, no cambia el ADN, cambia la expresión del ADN y caramba, hijos, nietos, bisnietos pueden sufrir consecuencias, pero sí, es lo mismo, fumador pasivo, el que está al lado de quien fuma cigarrillo electrónico, de quien está al lado de quien fuma pipa o de que fuma cigarrillo tradicional. Muchas gracias, doctor. Hay un comentario también aquí de Nancy Contreras sobre la enfermedad de Buerger. ¿Es una vasculitis también por ser fumador? Sí, la enfermedad de Wegener, sí. Es una vasculitis y eso requiere como una especie como de predisposición genética por parte de la persona y bueno, y ya produce una patología especial que, entre otras cosas, para diagnosticarla requiere que haya una muestrecita, una endoscopia, y tomar la muestrecita, el patólogo debe analizarla, en fin, para poder diagnosticarla. Pero gracias, porque yo no hablé pues de
de esa patología. Hay muchas patologías que yo no he mencionado, pero es una de ellas y es importante. Y produce unos problemas muy serios a nivel de vasculatura microscópica. Ok, muchas gracias, doctor. Tengo aquí otra inquietud. Si soy acompañante familiar de una persona que fuma, ¿cómo puedo alentarlo a que deje de fumar sin presionarlo, sin que considere que es como obligatorio que deje de fumar, sino como alentarlo y comunicarle que obviamente es dañino para su salud? Mira, es una magnífica pregunta porque es una situación de todos los días, de todos los días, de todos los días. Y no hay una forma de hacerlo, no hay una forma. Eso depende de cada persona, de la apertura que tenga cada persona, del deseo que tenga cada persona. Acuérdense que hay personas que son cerradas al tema, ¿no? Conocí, yo le voy a poner el ejemplo, una señora muy cercana a nosotros, una señora mayor, fumadora toda la vida, cáncer pulmonar. No, Alfonso, yo no voy a dejar de fumar, no voy a dejar. Moriré fumando. Bueno, ahí no hay argumento que valga. No hay argumento que valga. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que la mejor forma es suavemente comenzar a darle informaciones. Mira lo que produce el cigarrillo, mira, porque si le damos todo de un solo tacazo, ¿qué vamos a lograr? La oposición de la persona. Y entonces no nos va a escuchar. Hay que irle dando la información poco a poco. Hay motivaciones, depende de con quién convive la persona. Por ejemplo, para los padres, una gran motivación son los hijos. El ejemplo que yo les puse de mi padre, que le tocó dejar el cigarrillo pues, de un solo, pero para los padres, los hijos son una muy buena motivación. O sea, tú tienes una responsabilidad con tus hijos. Ya que lo preguntas, yo quisiera también remitirte a la fundación. Aquí en la fundación tienen muchas personas que están dedicadas a poder ayudar. Ellas no te van a dar la solución, te van a hacer el acompañamiento, te van a ayudar y te van a orientar por dónde puede ser mejor la vía para que esta persona deje de fumar. Pero quiero decir lo último de esta pregunta y es, si la persona no tiene la voluntad, nunca dejará de fumar. La persona tiene que tener algo de voluntad y entonces dejarse ayudar por muchas ayudas que hay, tanto psicológicas como también ayudas de reemplazo de nicotina. No sé, tú dices, Andrea, ¿hablo de una vez de esas ayudas? ¿O? Sí, si quiere usted mencionar. De una vez, aprovecho. Genéricas, sí. Ok, ayudas de reemplazo de nicotina, pero ¿con qué se reemplaza la nicotina? Con nicotina, pero ¿cómo? Ojo, ojo, con parches de nicotina, que se pueden poner aquí, un parchecito de nicotina se pega aquí cada 24 horas, hay parches de 21 miligramos, de 14 miligramos y de 7 miligramos, pues hay que comenzar con la concentración mayor, 21 miligramos, es una hojita muy delgadita que casi no se nota, queda aquí pegada y se debe cambiar cada 24 horas, todos los días, una distinta. No es la solución. Este parche no hace que la persona deje de fumar, no. Este parche ayuda a aquella persona que tiene la voluntad del deseo, busca ayuda, ¿cómo dejo de fumar? No puedo dejar de fumar, lo ayuda, porque aquí tiene algo de nicotina y entonces va a tener un poco menos de ansiedad por la nicotina. También hay chicles y pastillas de nicotina, hay unos sprays de nicotina, de modo que hay estos reemplazos, entre comillas, de nicotina que pueden ayudar. El que sí no es reemplazo es el cigarrillo electrónico. Eso sin duda queda clarísimo y es algo muy importante de resaltar hoy en día para todos ustedes. Otra pregunta que importante también, si es que hago deporte y siento esa falta de aire a causa de fumar cigarrillo electrónico o tabaco, ¿podría ser como una motivación para poder dejar de fumar? Claro, obviamente que si una persona ya no puede caminar mucho, no puede correr mucho, claro, depende, otra vez, depende de esa persona. Mira cómo estás, mira lo que te está produciendo el cigarrillo, mira, tratemos, vamos a llevarte a que te hagan una evaluación, el médico, el alergólogo, el neumólogo, el internista, el médico general. Muchos médicos generales están muy capacitados para tratar a estas personas y hacerle seguimiento y acompañamiento. Claro, por supuesto que sí puede ser una motivación. Y yo diría que en todos los casos en que eso suceda, debería ser suficiente motivación para que la persona tenga ayudas para dejar de fumar. Y, perdón, con respecto a las ayudas, no mencioné el acompañamiento. Muchas veces hacer eso solo, a veces no se logran resultados. El acompañamiento, una persona de la fundación o alguna otra persona que la persona puede ser un médico, una terapeuta, en fin. Pero el acompañamiento, miren, ayuda tremendamente. Porque con esa persona se puede hablar, se puede expresar
y entonces se bota mucha ansiedad. Y el acompañamiento ayuda mucho a que estas distintas técnicas lleguen pues a un mejor resultado. Muchas gracias, doctor Cepeda, por su gran presentación y por su tiempo, por su disposición para poder informarnos a todos y que se crea este tipo de conciencia para las personas y considerar de que deben de cuidar su salud pulmonar. Les comentamos de que vamos a pasar una breve encuesta para conocerlos un poco más. Es una encuesta anónima muy cortita y les vamos a compartir los resultados vía correo electrónico. No sé si Rosario puedes lanzar la pequeña encuesta para todos. Ahora sí le vamos a dar el paso a Claudia Jiménez, terapeuta de la Fundación Lovexer también. Vamos a darle el pase para que nos presente un poco sobre el programa de acompañamiento de FAPIER. Claudia, bienvenida. Gracias, Andrea. Gracias a todos por estar aquí conectados con nosotros, y después de esta excelente charla del doctor Cepeda, quiero decirles a ustedes que es muy importante para nosotros ayudarlos y hacerles un acompañamiento. Nosotros en Lovexer tenemos una plataforma donde podemos colaborarles, donde vamos a tener un acompañamiento para todos ustedes, no solamente para los que tienen asma, sino para todos los pacientes que tienen problemas respiratorios, para el paciente que tiene EPOC, fibrosis quística, déficit de alfa-1 antitoxina, hipertensión pulmonar, cáncer pulmonar. Entonces, todos estos pacientes, nosotros tenemos unos programas donde vamos a tener actividades con contenidos educativos, donde vamos a hacerles unos informes personalizados para cada uno. Vamos a mejorar y ayudarles a que ustedes puedan tener una mejor comunicación con el médico, para que tengan las preguntas asertivas, para poder dilucidar todas esas dudas que quieren de su patología. Les vamos a hacer un acompañamiento todo el tiempo, va a ser en tiempo real, en el tiempo cuando ustedes sientan que necesiten, como decía el doctor Cepeda, que alguien los escuche, que alguien los guíe. Nosotros vamos a estar ahí como profesionales acompañándolos, apoyándolos en este proceso para que logren los objetivos de salud y para que estén conectados y tengan calidad de vida. Estamos en esta plataforma de FAPIER y los invito a que se inscriban. Les vamos a pasar, Andrea, por favor, el link donde ustedes se pueden conectar, donde pueden registrarse. Aquí lo tenemos para que tengan todos los beneficios y nosotros podamos colaborarles y apoyarlos en todo el seguimiento de su patología. Estamos aquí con mucho gusto para todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudia Jiménez, por tu invitación. Los invitamos a todos a participar de este programa de acompañamiento. Sabemos que es importante para nuestra salud respiratoria contar con profesionales sanitarios que estén pues acompañándonos si en caso padecemos asma o, como ya mencionó el doctor Cepeda, si en caso fumamos, poder dejar de fumar. Les agradecemos a todos. Hay una encuesta de satisfacción sobre el evento. También es importante mencionarles que les vamos a enviar contenido educativo sobre lo que ustedes requieran, y si tienen alguna duda o consulta pueden escribir a nuestra dirección de correo electrónico comunicaciones@lovexer.com. Por cualquier duda o cualquier información también pueden visitar nuestras páginas web, ahí se ha puesto la información en el chat. Les agradecemos de antemano por haber dado un poco de su tiempo a todos ustedes y por preocuparse. Creo que desde ahí parte el punto, ¿no? De ser conscientes, de fomentar el autocuidado, porque la importancia de nuestra salud viene desde nosotros mismos, como bien lo ha dicho el doctor Cepeda y la terapeuta Claudia Jiménez. Muchísimas gracias a todos por este tiempo, y pues ahí va la encuesta. Ahora sí, agradecemos formalmente a todos por su participación y hacer realidad este tipo de eventos tan importantes. Les estaremos enviando, como les mencioné, contenido sobre este tema por correo, así que los invitamos a revisar su bandeja de entrada o spam, y también los animamos a seguirnos en las redes sociales para futuras actividades. Hasta pronto, y desde Lovexer les deseamos buenas noches.